¿Cuánto tiempo más vas a permanecer bajo la influencia de lo que te hicieron? Quizás alguien te traicionó, quizás te destrozaron el alma, quizás te abandonaron justo cuando más vulnerable estabas o en el instante en que más los necesitabas. Aunque los años han transcurrido, ese sufrimiento sigue presente, no con la misma fuerza, no de la misma manera, pero sigue habitando en lo más recóndito de tu mente, ejerciendo control sobre ti. Se refleja en cómo dudas de los demás, en la forma en que te aíslas antes de que puedan herirte, en cada posibilidad que dejas pasar porque, en el fondo, temes que todo vuelva a suceder igual. Carl Jung decía, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, y aquí radica el inconveniente, no te has curado porque sigues esquivando lo que ocurrió, evitas experimentarlo, comprenderlo, afrontarlo. Sin embargo, lo que no enfrentas te somete. Hoy voy a enseñarte cómo liberarte de esa carga, cómo dejar de ser rehén de lo que ya quedó atrás y permitir que tu corazón se abra a lo que está por venir. Hoy marca un antes y un después. ¿Estás preparado? Permanece hasta el final y, mientras avanzas, piensa en esa persona cercana, un amigo o familiar, que necesita estas palabras. Envíales este mensaje ahora mismo. Podría ser la chispa que transforme su existencia. Empecemos. El peso del ayer, como las cicatrices del pasado, siguen moldeando tu vida. Te invito a hacer algo por un instante. Cierra los ojos y trae a tu mente un dolor antiguo que aún sientes como una losa, un evento que dividió tu vida en un antes y un después. Tal vez fue una deslealtad, un desengaño, una ausencia, ese instante que, aunque pertenece al pasado, aún tiene fuerza sobre ti. Dime ahora, ¿tu día a día sigue orbitando en torno a eso? Porque esta es una realidad que pocos se atreven a mirar de frente. El pasado no se desprende de nosotros porque somos nosotros quienes lo sostenemos sin siquiera notarlo. Se cuela en cómo respondemos a las cosas, en el temor a volver a confiar, en las elecciones que hacemos para esquivar el sufrimiento otra vez. Y lo más triste es que a menudo pensamos que nos estamos resguardando, cuando en verdad estamos edificando nuestra propia jaula. Permíteme hacerte unas preguntas. ¿Cuántas puertas has cerrado por miedo a que se repita un capítulo antiguo? ¿Cuántas veces has puesto en duda a alguien solo porque antes otra persona te decepcionó? ¿Cuántas veces has sentido que te boicoteas a ti mismo, como si una parte de ti se resistiera a seguir adelante? Jung decía algo profundo. Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es precisamente lo que ocurre cuando no encaramos la carga del pasado. Nos persuadimos de que el destino nos golpea, de que las cosas siempre se repiten, cuando en realidad somos nosotros quienes proyectamos esas mismas narrativas sin cesar. Presta atención a esto. Conocí a una persona que sufrió una traición devastadora. El impacto fue tan grande que juró no volver a depositar su fe en nadie. Durante años levantó un muro emocional para que nadie pudiera dañarla de nuevo, pero con el tiempo ese muro se transformó en una barrera que la encerró. Se rodeó de vínculos vacíos, desechó posibilidades que podrían haberla llenado de alegría y cada vez que la vida le tendía una mano, encontraba un pretexto para retroceder. Un día, tras perder a alguien que genuinamente la valoraba, descubrió algo desgarrador. No era el pasado el que la lastimaba, era ella misma. Lo que alguna vez fue una herida tangible se había convertido en una historia que la mantenía cautiva. No era lo que le habían hecho lo que seguía hiriéndola, sino su rechazo a dejarlo ir. Y esto es algo que muchos no captan. El pasado no tiene forma de alcanzarte, no tiene autoridad sobre ti. Lo que lo mantiene con vida es cómo lo aferras en tu mente y en tu alma. Pero aquí surge una pregunta esencial. Si sabes que ese dolor te está restringiendo, si ves que te está deteniendo, ¿por qué sigues llevándolo contigo? Te lo explico. Porque soltarlo implica mirarlo de frente, y eso es incómodo. Es más sencillo enterrarlo, pasarlo por alto, actuar como si no existiera, pero, como Jung señalaba, todo lo que ocultamos no se desvanece, se sumerge en lo más profundo y sigue actuando desde ahí. Por eso tanto sienten que su vida es un eco constante, porque hasta que no traigas esa herida a la luz, hasta que no la observes y la entiendas, seguirás invocando las mismas circunstancias una y otra vez. Dime ahora, ¿qué ocurriría si justo en este instante decidieras dejar de arrastrar ese lastre? Pero espera, porque esto es solo el comienzo. No es suficiente con admitir que el pasado pesa, también necesitas comprender qué significa en verdad, y aquí entra algo fundamental, la sombra del sufrimiento. Porque lo que más nos daña no es solo lo que pasó, sino lo que de nosotros mismos negamos por culpa de ello. Mantente alerta, porque en el próximo apartado exploraremos cómo lo que escondes acaba acechándote. La sombra del sufrimiento, lo que ocultas te acecha. Permíteme plantearte algo. ¿Has sentido alguna vez que, aunque te esfuerzas por dejar el pasado atrás, siempre hay algo que lo trae de regreso? Quizás piensas que lo has superado, que el tiempo lo ha curado, que esa etapa quedó cerrada, pero entonces un comentario, una melodía, un lugar, y ahí está otra vez, el mismo dolor,
la misma opresión en el pecho, la misma furia o melancolía que creías haber dejado atrás. ¿Por qué pasa esto? Porque el sufrimiento que no enfrentas no se va, solo se refugia en las sombras. Carl Jung explicaba que la sombra es todo eso que apartamos de nosotros mismos, todo lo que desechamos porque no sabemos cómo manejarlo, y lo más inquietante de la sombra es que, aunque no la percibas, sigue presente, actuando en silencio, tomando el control de tus elecciones sin que lo notes. Imagina esto, cada vez que alguien te lastima y dices no importa, cuando en realidad sí importa, lo entierras, cada vez que esquivas un recuerdo porque ya fue, lo hundes más en tu interior, cada vez que simulas que no te tocó, que no dolió, que todo está en orden, solo estás apilando más carga en esa sombra. Pero lo que escondes no se disipa, solo aguarda el instante preciso para emerger, y cuando lo hace, no lo hace con delicadeza. Se muestra como ansiedad, como estallidos de enojo, como muros emocionales, como relaciones que se repiten donde vives lo mismo una y otra vez. Quiero compartirte una historia. Hace un tiempo conocí a alguien que, siendo niño, creció en un entorno donde no podía mostrar sus sentimientos. Cada vez que lloraba, le decían que no exagerara, cada vez que se enfadaba, le enseñaban a tragarse su frustración. Así que aprendió a guardarlo todo. Con los años se volvió una persona calmada, aparentemente en paz, pero algo curioso ocurría. Cada vez que una situación lo presionaba, estallaba sin motivo claro. Su furia brotaba como un volcán, de manera incontrolable, y ni él mismo entendía por qué. Lo que no sabía era que toda esa furia nunca se había ido, solo estaba escondida, esperando su momento para salir. Su sombra había estado manejando su vida a escondidas. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuánto de lo que has guardado sigue ahí, manejando los hilos de tu existencia sin que lo percibas? ¿Cuántas elecciones haces basándote en heridas que crees haber dejado atrás? ¿Cuántas veces has reaccionado de un modo que ni tú entiendes, sin darte cuenta de que era tu sombra la que hablaba? Porque esta es la realidad. Lo que no enfrentas te domina. Si no lidias con tu temor al abandono, buscarás relaciones donde siempre sientas que debes probar tu valía. Si no enfrentas el dolor de una traición, vivirás convencido de que nadie merece tu confianza. Si no aceptas el rencor que guardas, lo proyectarás en quienes menos lo merecen. Por eso, si de verdad quieres liberarte del sufrimiento del pasado, no basta con soltarlo, tienes que confrontarlo, hacerlo parte de ti, integrarlo en tu historia sin que siga gobernándote. Y sé que no es sencillo, mirar hacia adentro asusta, pero lo que realmente aterra es pasar toda una vida siendo esclavo de algo que ni siquiera ves. Escúchame con atención, porque esto es vital. La única manera de desprenderte del peso de tu sombra es quebrar el ciclo, dejar de revivir lo que ya fue, dejar de repetir las mismas tramas, dejar de permitir que lo que pasó ayer determine quién eres hoy. En el próximo apartado veremos cómo lograrlo, porque el pasado no se puede alterar, pero sí puedes cambiar cómo te relacionas con él. Mantente atento, porque aquí es donde empezamos a romper esas ataduras. Quebrando el ciclo, dejar de repetir lo que ya fue. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios: tengo una mentalidad fuerte. Responderé felicitándote por tu dedicación y tu compromiso contigo mismo. Sigue adelante, porque esto transformará tu vida por completo. Voy a decirte algo que quizás te incomode, pero necesitas oírlo: el pasado ya no está. Parece evidente, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué sigues anclado en él? ¿Por qué sigues evocando esa traición, ese fallo, esa pérdida como si estuviera ocurriendo ahora? ¿Por qué, cada vez que intentas dar un paso adelante, surge esa voz interna que te dice que no puedes, que no lo mereces, que ya tropezaste antes? ¿Por qué, sabiendo todo lo que sabes, sigues atrapado en los mismos patrones una y otra vez? La respuesta es clara: porque no has quebrado el ciclo. Permíteme explicarlo así: nuestra mente no diferencia entre lo que sucede ahora y lo que rememoramos con intensidad. Cada vez que traes a la mente una herida antigua, tu cuerpo responde como si estuviera viviéndola de nuevo, la misma presión en el pecho, la misma inquietud, el mismo temor. Y esto te ata a la narrativa que tanto deseas abandonar. Porque el inconveniente está aquí: cada vez que regresas a ese recuerdo, lo fortaleces. Es como recorrer una y otra vez el mismo sendero en un bosque. Cuanto más lo transites, más profundo se marcará, y con el tiempo ese sendero se vuelve la única ruta que conoces. Así es como un solo instante de tu pasado puede convertirse en la lente a través de la cual ves toda tu vida. Pero presta atención, no es el pasado lo que te tiene atrapado, es la historia que sigues repitiéndote sobre él. Y aquí viene una pregunta crucial: ¿cuánto de lo que piensas sobre ti mismo viene de ayer y cuánto de eso sigues eligiendo creer? Te contaré una historia. Conocí a alguien que creció en un hogar donde siempre le hicieron sentir que no era suficiente. No importaba cuánto se esforzara, cuánto lograra, siempre había un reproche, una comparación con otro. Con el tiempo se convenció de que nunca estaría a la altura de nadie.
Pasaron los años, se convirtió en un adulto con éxitos, con reconocimiento, pero cada vez que lo alababan sentía que no lo merecía. Cada vez que intentaba forjar una relación, temía que tarde o temprano descubrieran que no era lo bastante bueno. Hasta que un día, charlando, le pregunté, si hubieras crecido en un lugar diferente, si te hubieran enseñado a apreciarte, ¿seguirías pensando lo mismo de ti? Se quedó callado, lo meditó un instante y respondió, supongo que no. Entonces le dije, si esa idea no nació en ti, si te la impusieron, ¿por qué sigues cargándola como si fuera tuya? Y ahí lo comprendió. El problema no era lo que había vivido, sino que seguía dándole vida a una historia que ya no existía. Ahora quiero que tú te hagas esa misma pregunta. Si hubieras crecido en otro entorno, si no hubieras pasado por esas experiencias, ¿serías la misma persona hoy? Si la respuesta es no, entonces dime, ¿por qué permites que una versión antigua de ti siga dictando tu presente? Es hora de quebrar el ciclo, pero esto no significa borrar el pasado ni fingir que no pasó. Significa transformar cómo te vinculas con él, mirarte con una mirada renovada, cuestionar las creencias que el dolor te dejó, decidir en este momento que el pasado puede formar parte de tu relato, pero no tiene por qué escribir tu porvenir. Porque lo que fue, fue, pero lo que hagas con eso depende de ti. Pero espera, hay más, porque hay un paso que muchos pasan por alto, un paso que, si no das, el ciclo sigue reteniéndote. Realmente te libera el perdón como liberación, dejar de cargar lo que ya no es tuyo. Aquí hay una verdad dura de aceptar, no puedes avanzar si sigues atado al resentimiento. Y lo entiendo, te hirieron, te traicionaron, te hicieron cosas que no merecías, no fue justo, y cuando lo piensas sientes que no puedes soltarlo porque eso implicaría que lo que pasó estuvo bien. Pero déjame revelarte algo que lo cambia todo, perdonar no es aprobar lo que ocurrió, es liberarte de lo que sigue intoxicándote. Porque el resentimiento tiene una trampa, quien te lastimó sigue su camino, pero tú quedas encadenado a la herida. Cada vez que recuerdas el daño, lo revives. Cada vez que imaginas que pudieron haber hecho distinto, te atas a un pasado que no puedes modificar. Y sin darte cuenta, sigues cediendo poder a algo que ya debería haberlo perdido. Quiero contarte algo que te hará verlo de otro modo. Hace un tiempo conocí a alguien que fue traicionado profundamente por alguien en quien confiaba. Años después, esa persona seguía con su vida, pero él cargaba el dolor, la ira, el rencor. Un día, hablando, me dijo, no puedo perdonar porque si lo hago es como si lo que pasó no tuviera importancia. Y le contesté, entonces dime, ¿cuántos años más planeas sostener esta carga? 5, 10, ¿hasta tu último aliento? Hubo un silencio, lo pensó y luego dijo algo que lo transformó, no lo sé, pero no quiero seguir sintiéndome así. Ahí lo entendió, el problema no era la herida inicial, sino su elección de seguir nutriéndola. Sigue viva mientras le des espacio en tu presente, y el perdón no es para el otro, es para ti. No es un obsequio para quien te dañó, es la llave que rompe las cadenas que te atan a esa historia. Y sí, lo sé, hay heridas que parecen imperdonables, dolores tan hondos que es difícil imaginar cómo dejarlos atrás, pero pregúntate, ¿de verdad quieres seguir siendo prisionero de eso toda tu vida? Porque mientras te aferres al rencor, el pasado sigue venciendo, mientras esperes una disculpa que no llega, te sigues atando lo que fue, mientras creas que el resentimiento te protege, te sigues privando de la calma que podrías tener. Y esto es lo esencial. Perdonar no es olvidar, es decidir que esa herida ya no te define, es verla desde otro ángulo y decir, sí, me dolió, sí, me marcó, pero ya no dicta quién soy. Porque cuando lo haces, pasa algo asombroso, el pasado pierde su dominio sobre tu presente, y por primera vez en mucho tiempo sientes un alivio que no sabías posible. Pero hay más, porque al soltar el peso del rencor surge una pregunta que lo cambia todo, si ya no soy mi dolor, ¿quién soy entonces? Y aquí entramos en el siguiente paso. Reconectar contigo mismo, recuperar lo que quedó atrapado en el pasado y vivir desde una identidad renovada. Mantente atento, porque en el próximo apartado hablaremos de cómo reconstruirte tras el perdón. Reconectar contigo mismo, rescatar lo que perdiste en el camino. Cuando dejas ir el peso del pasado, cuando decides que el rencor no te definirá más, te topas con algo inesperado, un vacío. Porque durante tanto tiempo te viste como tu dolor, como la historia de lo que te hicieron, como la versión de ti que resistió todo eso, que ahora, al soltar el pasado, te preguntas, ¿quién soy sin mi sufrimiento? Y es una pregunta para la que pocos están listos, porque al cargar una herida por años, sin notarlo, esa herida se vuelve parte de quienes somos. Nos habituamos a vernos como quien fue traicionado, abandonado, rechazado, como alguien que tuvo que pelear, protegerse, levantar barreras para no volver a caer. Pero ahora esas barreras no hacen falta, y aquí empieza el verdadero reto. Reconectar contigo, descubrir quién eras antes del dolor, recordar lo que dejaste atrás para resguardarte, construir una identidad que no se base en lo que padeciste, sino en lo que deseas ser.
Te contaré algo que lo ilustra perfectamente. Hace un tiempo conocí a alguien que vivió años en una relación tóxica. Cuando por fin logró salir, en lugar de sentirse libre, se sintió perdido. No sabía quién era fuera de esa historia. Durante años, su identidad había girado en torno a esa batalla, a intentar reparar algo irreparable. Cuando todo acabó, se dio cuenta de que había olvidado que le gustaba, que quería, que lo llenaba de alegría. Un día me dijo, siento que pasé tanto tiempo sobreviviendo que olvidé cómo vivir. Y esas palabras se me grabaron, porque eso es justo lo que pasa cuando dejamos que el dolor nos defina, nos volvemos maestros en resistir, pero olvidamos cómo existir. Así que ahora te pregunto, ¿cuánto de ti dejaste atrás al protegerte? ¿Cuántos sueños aplazaste porque estabas demasiado ocupado sanando? ¿Cuánto tiempo llevas sobreviviendo en vez de vivir de verdad? Este es el momento de reclamar todo eso, de empezar a preguntarte, ¿qué me emocionaba antes de que el dolor me desviara? ¿Qué dejé de hacer porque el miedo me convenció de que no valía la pena? ¿Qué versión de mí estoy listo para reconstruir ahora que el pasado ya no me controla? Porque esta es la verdad, la mejor revancha contra el dolor no es seguir sufriendo, es convertirte en alguien más grande de lo que creías posible, es recuperar tu sonrisa, tu creatividad, tu capacidad de asombrarte, de confiar, de gozar, es volver a ser quien habría sido si el dolor no te hubiera rozado, pero con la sabiduría de haberlo vencido. Carl Jung decía que la vida no empieza hasta que te haces consciente de ti mismo, y si llegaste aquí es porque estás listo para despertar. Pero espera, hay un paso más, porque al reconectar contigo, al recuperar lo perdido, aún hay algo que puede detenerte, el miedo al futuro, el temor a que todo se repita, a que este esfuerzo no baste. En el próximo apartado veremos cómo transformar ese miedo en fuerza, porque abrir el corazón al futuro no es solo una elección, es un acto de valor. Quédate atento, porque aquí es donde todo cambia de verdad. Transformar el dolor, convertir la herida en sabiduría. Cierra los ojos y visualiza otra vez. Piensa en la herida que más te ha marcado, esa que te hizo dudar de todo, que alteró cómo ves el mundo, que dejó huellas en tu mente y tu corazón. Ahora dime, si no hubieras pasado por eso, si no hubieras sentido ese dolor, si no hubieras enfrentado esa sombra, ¿serías quien eres hoy? Porque esta es una verdad que pocos comprenden. El dolor puede quebrarte o puede moldearte, y tú decides. Observa tu vida un instante, cada obstáculo, cada pérdida, cada desilusión, ¿qué te dejaron? Te fortalecieron, te empujaron a repensar lo que de verdad importa, te mostraron quién está contigo de corazón y quién solo por interés. Lo que antes era sufrimiento ahora es lucidez, lo que antes era una trama de dolor ahora es una enseñanza que llevas contigo, y cuando esto ocurre, el dolor deja de ser un peso y se convierte en poder. Te contaré algo que lo muestra claramente. Conocí a alguien que perdió todo de golpe, negocios, relaciones, estabilidad, todo se desplomó. Por mucho tiempo vivió con furia, preguntándose por qué la vida lo había castigado así. Pero un día, en vez de seguir lamentándose, se hizo una pregunta distinta. ¿Y si esto no me está destruyendo, sino reconstruyendo? Ahí todo cambió. En lugar de alimentar el rencor, usó el dolor para decidir mejor. En vez de ver su historia como una tragedia, la hizo el cimiento de una nueva versión de sí mismo. Y cuando lo hizo, el pasado dejó de dominarlo. Esto es lo clave. El sufrimiento es solo sufrimiento si no le da sentido. Si lo ves solo como algo que te ocurrió, te quedarás atrapado como víctima, pero si lo miras como la prueba que te formó, como la experiencia que te educó, como el fuego que quemó lo innecesario y dejó lo esencial, entonces el dolor se vuelve sabiduría. Aquí te dejo algo para reflexionar que puede transformarlo todo. El rechazo que viviste tal vez te enseñó a quererte más, las traiciones que enfrentaste tal vez te hicieron más cuidadoso con quien dejas entrar en tu vida, las pérdidas que soportaste tal vez te mostraron lo pasajero que es todo y te enseñaron a vivir con más pasión. Porque lo que viviste no lo puedes cambiar, pero cómo lo interpretas sí está en tu poder. Carl Jung decía que las personas harán lo que sea, por absurdo que parezca, para no enfrentarse a su alma, porque mirarte con honestidad, revisar tu historia con claridad, exige valentía. Pero si lo haces, si tomas lo que viviste y lo conviertes en sabiduría, algo extraordinario pasa, el pasado deja de ser una llaga y se vuelve la base de quien te has convertido. Y ahora dime, si todo ese dolor tuvo un propósito, si te estaba preparando para algo mayor, ¿te animarías a abrir tu corazón al futuro sin temor? Pero espera, hay más, el pasado ya no te alcanza, el dolor ya no te rige, pero queda un último paso. Abrir el corazón al futuro, porque tras tanto tiempo resguardándote, tras tantas heridas y lecciones, lo más difícil puede ser permitirte confiar otra vez, amar otra vez, soñar otra vez. En el próximo apartado veremos cómo hacerlo sin miedo, porque la verdadera libertad no es solo dejar el pasado, es avanzar hacia el futuro sin ataduras. Quédate atento, porque este es el cierre que lo cambia todo. Abrir el corazón al futuro,
Avanzar sin temor hacia lo que viene. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, todo lo que eres, es el fruto de tu camino. Cada marca, cada enseñanza, cada cambio, todo te trajo hasta este punto. Pero ahora quiero que te hagas la pregunta más importante. ¿Seguirás mirando atrás o te atreverás por fin a dar un paso al frente? Porque aquí está la paradoja. Muchos sueltan el pasado, pero no saben cómo recibir el futuro. Pasaron tanto tiempo sobreviviendo que, cuando por fin pueden vivir, no saben cómo hacerlo sin temor. Y es comprensible. Tras haber sido herido, confiar de nuevo intimida. Tras haber perdido, abrirte a lo nuevo parece un riesgo. Tras cargar tanto tiempo el peso de lo que fue, caminar ligero puede sentirse extraño. Pero dime, ¿dejarás que el miedo elija por ti? Te contaré algo que te hará verlo desde otro ángulo. Conocí a alguien que pasó años blindándose contra el dolor. Decía que prefería la soledad a confiar y ser herido otra vez, que era mejor no arriesgarse, no ilusionarse demasiado, no esperar mucho de la vida. Pero un día, hablando, le pregunté, si hoy fuera tu último día, ¿te sentirías orgulloso de haber vivido así? Se quedó en silencio y entonces lo entendió. No se estaba protegiendo, se estaba negando a vivir. Y eso quiero que comprendas ahora. Cada vez que eliges no arriesgarte, no confiar, no abrirte, no avanzar, sigues dándole poder al pasado, permitiendo que lo que fue siga moldeando lo que será. Pero la verdad es esta. El futuro es una página en blanco, y tienes dos caminos. Seguir coloreándolo con los tonos del pasado o atreverte a llenarlo de nuevas vivencias, nuevas historias, nuevas posibilidades. Sí, habrá riesgos, no todo será perfecto, tal vez caigas otra vez, pero ya no eres el mismo. Ahora traes la sabiduría de lo que has aprendido, ya no actúas desde la falta, sino desde la claridad. Ahora sabes que, pase lo que pase, siempre podrás levantarte. Entonces dime, ¿seguirás viviendo con miedo o te animarás a confiar en la vida? El miedo no se va del todo, siempre habrá algo de incertidumbre, una parte de ti que prefiera lo conocido. Pero aquí está el secreto, el miedo no es una orden de parar, es una señal de que estás por crecer. Si sientes miedo antes de dar un paso grande, significa que vale la pena. Si sientes resistencia al abrirte a algo nuevo, ahí está tu verdadera evolución. Si sientes vértigo al mirar adelante, estás ante una oportunidad de cambio. Carl Jung decía que quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Tú ya hiciste el trabajo interno, enfrentaste tus sombras, quebraste el ciclo. Ahora es momento de mirar al frente, de avanzar sin temor, de abrir el corazón sin límites, porque el pasado ya no te sujeta. El único poder que cuenta es el de la vida que elijas construir desde hoy. Y ahora dime, ¿seguirás esperando o te lanzarás a vivir tu nueva historia? Empieza hoy. Mira cuánto has recorrido. Enfrentaste tus sombras, soltaste el peso del pasado, transformaste tu dolor en sabiduría, y ahora estás frente a una nueva posibilidad, la chance de comenzar de nuevo, pero esta vez sin cadenas. Déjame decirte algo que quiero que guardes siempre. No importa cuántas veces hayas tropezado, cuántas te hayan herido, cuántas hayas dudado de ti, nada de eso te define. Lo que te define es lo que elijas hacer desde ahora, porque la vida no es lo que te pasó, es lo que hagas con ello. Y aquí estás, respirando, observando, vivo, con una oportunidad única de reconstruirte, reinventarte, empezar de nuevo las veces que haga falta. Eres más fuerte de lo que imaginas. Piensa en todas las veces que creíste no poder más y, aún así, sigues aquí. Piensa en todo lo que has vencido, en las noches oscuras que parecían eternas y, sin embargo, llegó el día. Piensa en cada lágrima, cada herida, cada instante en que te sentiste perdido, y dime, ¿no es increíble lo lejos que has llegado? Porque esta es una verdad que muchos olvidan, eres más fuerte de lo que crees. Cada cicatriz prueba tu resistencia, cada reto superado te hizo más sabio, cada vez que volviste a intentarlo, aun con todo en contra, demostraste que en ti hay una fuerza indomable. Y esa fuerza te llevará a la vida que mereces. Ya no eres quien eras. La versión de ti que vivía con miedo quedó atrás, la que se aferraba al pasado ya no manda en tu presente, la que se conformaba con menos de lo que merece murió hoy. Porque desde este instante eres alguien nuevo, libre, consciente, valiente, alguien que entiende que su historia no lo define, que su dolor no lo ata, que su futuro le pertenece solo a él. Así que dime, ¿qué harás con esta nueva chance? ¿Seguirás cargando el pasado como un freno o lo usarás como el impulso hacia la vida que deseas? La decisión es tuya, y si llegaste hasta aquí, sé cuál es tu respuesta. Haz este compromiso aquí y ahora, escribe en los comentarios. Me desprendo de todo lo que ya no me aporta, me doy permiso para avanzar sin temor hacia lo que viene, me priorizo por encima de cualquier eco del pasado. Escribiendo estas palabras con mucha intención crearás una reprogramación en tu subconsciente. Porque desde hoy todo se transforma. Ya no miras atrás con pena, sino con agradecimiento por las lecciones, ya no miras al frente con duda, sino con la seguridad de que puedes con todo.
Y te lo repito, mereces lo mejor, mereces amor, mereces calma, mereces una vida que no sea una lucha constante, sino un espacio donde seas plenamente tú sin miedo. El pasado ya no te gobierna, las heridas ya no te dirigen, lo único que importa es lo que elijas hacer con tu ahora. Entonces dime, ¿estás listo para lo que viene? Escribe en los comentarios, estoy listo para lo que viene. Quiero leerte, quiero sentir tu fuerza, quiero que este sea el inicio de una nueva versión de ti, porque lo mejor está apenas empezando. Y si te ha sido de mucha ayuda este video, dale like y suscríbete para no perderte más contenido que te ayudará a cambiar tu forma de ver la vida y poder experimentarla de una manera más sana con herramientas que te aportarán mucho valor. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.